Aleluya, santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Capítulo 25, versículo 3 al 5. 3 a 4, gloria al Señor. Aleluya, poderoso Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 3 y 4. Amén. ¿Listos? Amén. Le damos lectura a la santa y bendita palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. En Amón o en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmel. Era muy rico, tenía 3,000 ovejas y 3,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Aquel hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nabal. Y su mujer, Abigail. Aquella mujer era de buen entendimiento y hermosa apariencia, pero el hombre era Duro. ¿cómo era? Era duro. Duro y de mala conducta o obras, y era del linaje de Caleb. Oremos, amado Dios. Aleluya, poder de Dios. Bendito Dios que habitas en gloria. En este momento, Dios mío, te damos a ti las gracias por concedernos este privilegio, Señor, de poder ver la luz de un nuevo día. Oh, bendito Rey, poder respirar ese aire maravilloso. Bendito Dios, gracias te damos. Cordero divino, en este momento, Dios mío, te pedimos, oh Rey, que ilumine nuestra mente, todo nuestro ser, y podamos, Dios mío, entender tu palabra. Bendito Salvador, háblanos, Rey soberano, háblanos, bendito Dios eterno. Tú conoces la necesidad de nuestra vida, tú conoces la necesidad de cada oyente, de cada hermano presente. Dios mío, te lo rogamos, Señor, con todo el alma, Señor, que seas tú, bendito Salvador, tocando cada vida, Señor, con el poder de tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Bendito Rey, gracias, Señor, gracias te damos, Cordero divino, aleluya. Toda la gloria, toda la honra es para ti, bendito Salvador. Ayúdanos, mi Rey, para que siempre, Padre, oh bendito Dios, tengamos la fuerza, Señor, para adorarte y bendecirte, bendito Dios. Aleluya. Gracias, Cordero divino. Alabanza, Cordero, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Señor. Muchas gracias, oh Rey. Aleluya, bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya, vamos a meditar en este precioso pasaje que hemos tomado en esta hora. Gloria a Dios. Y vamos a meditarlo bajo el tema: ¿hasta cuándo entenderás? Aleluya. Gloria a Dios, todos juntos. ¿Hasta cuándo entenderás? Aleluya. Gloria a Dios. En este precioso pasaje encontramos la historia de esta mujer y de este varón, una pareja, por cierto, una pareja que dice la palabra del Señor que eran muy adinerados, por supuesto, según los pensamientos de este hombre llamado Nabal. Para él no había necesidad de nada, pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, menciona las características de ambos, tanto de él como la esposa. Dice la palabra del Señor que
tenía el privilegio este hombre de tener una esposa, o en otras palabras pudieron llamarle, esta sí era ayudedonia. Tenía buenas características. Dice la palabra del Señor que esta mujer, amados hermanos, era de un buen carácter. Esta mujer dice que era de buen entendimiento, de comprensión. Es interesante, amados hermanos, al meditar en esta palabra del Señor, y siempre usted se da cuenta, aunque a veces nosotros decimos que Dios siempre une algo que siempre es parejo, ¿verdad? Nunca une algo disparejo. Pero cuando se hace fuera de la voluntad de Dios, o cuando ni en cuenta las caricias o el gobierno de Dios en la vida del ser humano, pues las cosas salen totalmente absurdas o diferentes. O por la misericordia de Dios, es que algunos de nosotros estamos con vida física y espiritualmente. Amén. Pues no es porque nosotros hayamos elegido. Y si algo pues a veces no le parece, y si lo hizo fuera de la voluntad de Dios, pues ¿a quién puede culpar? Pues el asunto es que Dios siempre da lo mejor. Amén. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer llamada Abigail era una mujer de buen entendimiento. A veces, amados hermanos, el hombre pues es más duro, más brusco, más rústico, pero cuando hay una esposa al lado y con el conocimiento de la palabra del Señor, tiene todo el derecho de llamarle la atención, y aunque al hombre no le guste, Aleluya. aunque al hombre no le parezca, pero al momento indicado dice, sentémonos y hablemos, ¿verdad? ¿Qué esto está pasando? ¿O qué estás haciendo esto? Y esto no está bueno, ¿verdad? Y entonces yo asumo las palabras, y yo a veces a mí se me llama la atención. Y yo digo, bueno, no me queda más que quedarme callado. Porque ¿quién como la esposa puede dar la reverencia mejor que nadie del esposo? Aleluya. O viceversa, el esposo de la esposa. Lo que pasa es que a veces tenemos que ser reservados, pero delante de Dios ahí no hay nada oculto. Yeah. Y entonces a veces dice, bueno, yo veo la deficiencia, ya no has orado como antes. Yo digo, sí, Señor, a veces a mí se me olvida, ¿verdad? Entonces, a veces, mira, la lectura, la palabra. Y entonces, y yo no me queda más que aceptar. Y entonces, cuando la mujer tiene el entendimiento, y nosotros como varones hay que asumir nuestras responsabilidades. Así es, aleluya. Y sin pretextos algunos. Entonces lo mismo sucede. El esposo se da cuenta de la esposa en qué área está menguando. Y entonces él tiene todo el derecho de decirle, mira, el asunto pues, ¿qué está pasando? Ahora mira, el tiempo está más en el teléfono, ¿verdad? Ahora pues hay más conversación con la familia, con los amigos, y ahí se va el tiempo. Y entonces, con todo el derecho, ambos tienen el derecho de hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, esta mujer dice que era de buen entendimiento. Ella entendía de la deficiencia que había en el matrimonio. Y entonces, pero dice la palabra del Señor que más, y era hermosa, de hermosa apariencia. Era una mujer que aparentaba lo que era, porque a veces nosotros notamos algo que no es. Pero nosotros a veces, la palabra correcta es fingimos, en otra palabra, lo que no somos. Pero esta mujer dice que era de una hermosa apariencia. Entonces, pero el problema, dice, que ella tenía, era que tenía un hombre que era como duro o rudo, dice aquí mi versión. Rudo es alguien que no entiende, alguien que no razona, en otras palabras, aunque sepa lo que está haciendo, pero más sin embargo a él no le interesa lo que el otro le diga. Él era, dice, rudo o era duro. Entonces, aunque la mujer, mire qué interesante que ahí más adelante, cuando usted lee todo este capítulo, se da cuenta la sabiduría que esta mujer tenía, que como ella lo conocía mejor que nadie,
Entonces ella había entendido, yo creo que en más de algún momento, la palabra no lo menciona de esa manera, pero yo se lo puedo detallar para que lo entendamos más fácil. Yo creo que en ningún momento ella dudó en sentarse con él, pero de seguro en algún momento llegó el momento que a cambio de arreglar ciertos asuntos, se les hacían más grandes. Y entonces por eso es que más adelante ella menciona que trató de no hablar nada relacionado con él. No que estuviera enojada, sino que era una mujer prudente, era una mujer muy sabia, porque sabía que entre más se hablara con él, al final de cuentas no había solvencia alguna. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que este hombre era duro y era de una mala conducta, tenía un mal comportamiento. Entonces, y era que dice del linaje de Caleb. Entonces, ahora bien, dice la palabra del Señor detalladamente a leer este capítulo, que llega el momento que el rey David, amados hermanos, envía a sus siervos a la casa de este hombre, y entonces llamado Nabal. Entonces dice que cuando los envía 10 jóvenes a la casa de este hombre, y entonces cuando llegan a hablar con él, y entonces pero él piensa todo lo contrario. Entonces dice que en ese momento, precisamente cuando llegan estos 10 jóvenes a la casa de Nabal, entonces dice, amados hermanos, que la esposa no estaba cerquita de él. Aparece en un estudio que en ese momento estaba él solo, y entonces él estaba atendiendo a aquellos hombres, a aquellos varones que se dedicaban al trabajo de su hacienda. En ese momento estaban trasquilando a todas las ovejas, y entonces dice que precisamente en ese momento llegan estos 10 jóvenes, y entonces se acercan a hablar con él, y cuando él habla con él, en otras palabras, él se enoja, él se molesta. Número 1, que estaba ocupado. Número 2, que piensa que estos jóvenes han sido enviados para que vengan a quitarle lo que él tiene. Por eso él dice que cómo yo voy a dar lo que le pertenece a los que están trabajando. En otras palabras, él piensa, amados hermanos, solamente en la necesidad personal. Mas sin embargo, estos jóvenes no iban a pedirle nada. Ellos iban a hablar con él, ellos iban a visitarle. Y qué interesante, amados hermanos, cuando una visita llega a la casa es porque Dios ha enviado una bendición. Aleluya. No es porque vaya a pedirle algo. No. Y bueno, espontáneamente aquella persona dice, bueno, y que sea agüita con hielo, pero se la da de todo corazón. Aleluya. Y es una bendición. Amén, aleluya. Y si le da comida, mejor todavía. Aleluya. Dan ganas de llegar antes de que lo inviten. Poder de Estos Dios. jóvenes no habían sido invitados, pero ellos dicen que fueron recibidos de esa manera de este hombre, porque él pensaba y dice, vienen a quitarme, en otras palabras, lo que a mí tanto me cuesta. Se lo merecen aquellos que están trasquilando, dijo él. Y entonces dice la palabra del Señor que él los manda de regreso. Ellos inmediatamente se van de regreso y llegan allá con el rey, entonces David. Y cuando dice la palabra del Señor que en ese momento que ellos llegaron, le comentaron todo lo que había sucedido. El rey se molestó. Y el rey se molestó en ese momento porque de la manera que ellos habían sido recibidos. Llega el momento que él se duele, amados hermanos. Había enviado estos jóvenes a esa comisión y resulta que son recibidos de esa manera. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender que cada vez con la oportunidad que se nos dé y seamos enviados de parte de Dios a una comisión, no nos esperemos que la gente nos va a recibir con los brazos abiertos. Aleluya. Ni cuando salgas de la casa o donde quiera que sea, vas a salir con una buena ofrenda. Gloria a Dios.
ni mucho menos bendecido en ninguna área. Por eso en alguna ocasión Cristo mismo le dijo a los discípulos que cuando no lo supieron recibir, ¿qué le dijo? Y le dijo así, ¿verdad? Que se sacudieran los pies, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, le dijo: ni lleven nada de lo que ahí a la puerta llegaron, que algo se les pegó, para que no haya ningún problema. Entonces, porque hay sorpresas en la vida. Pero entonces dice la palabra del Señor que el rey se molestó, y ahora, dice él, empieza a ordenar y a dar órdenes a sus siervos. Y le dijo: vamos a ir, prepárense, porque este es el momento que vamos a actuar. Y entonces dice que todos sus siervos se prepararon. Pero cuando él está en ese momento de prepararse, entonces él está irado en ese momento. Entonces dice la palabra del Señor que un siervo se va inmediatamente y le lleva la voz y la noticia a esta mujer llamada Abigail. Y entonces dice esta mujer, ella se preparó rápidamente, y entonces dice que preparó sus siervos que iban a ir con ella sin que el esposo se diera cuenta. No que ella estuviera haciendo algo desordenado, sino que ella está actuando algo por amor a Dios. Amén, aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor que ella mandó ensillar los asnos y luego los preparó juntamente con sus siervos que iban a ir con ella, y ella luego prepara el de ella también, y se sube a su asno y va al encuentro con el rey. Y entonces dice la palabra del Señor que el rey en ese momento estaba en el mejor momento de prepararse cuando esta mujer llega. Y llega, dice, porque Dios siempre, amados hermanos, Él hace las cosas a su debido tiempo. Aleluya. Cuando Dios está en los planes, amados hermanos, las cosas salen como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como a Dios le place. Amén. Y entonces dice que esta mujer se va. Y entonces ella va a hablar con el rey, amados hermanos, entonces con el rey David. Y entonces dice la palabra del Señor que ella va a intermediar. Y entonces ella primeramente, amados hermanos, cuando lo alcanza a divisar, cuando alcanza a ver al rey, dice que primeramente ella se postró con reverencia a Dios. Y luego para pedirle perdón, de seguro primeramente a Dios y al rey por lo que había sucedido. Y es más, ahí le dice ella que si ella hubiera estado ahí, si ella hubiera estado, las cosas hubieran sido diferentes. Bendito Dios. Hubieran sido bien recibidos aquellos jóvenes. Aleluya. Dice la palabra del Señor que por la razón que David estaba irado es porque todos los siervos del rey Nabal, ellos dicen que cuando cuidaban todo el ganado, cuidaban toda la hacienda y se veían con los siervos de David, dice la palabra del Señor que ellos eran bien tratados de una manera tan excelente. De lo contrario, dice que si algo les iba a suceder a aquellos hombres siervos de Nabal, dice que ellos servían el cerco para que nada pasara contra de ellos. Por eso dice que David estaba molesto. Y entonces dice la palabra del Señor que esta mujer se presenta delante del rey, y ahora dice que le trae presentes, le trae regalos, le trae de todo al rey, amados hermanos. Y entonces dice la palabra del Señor que al ver el rey la actitud de esta mujer, amados hermanos, entonces el corazón del rey se conmovió en ese momento y suspendió lo que él iba a hacer. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, amados hermanos, esta mujer era una mujer que verdaderamente no solamente tenía el conocimiento y el entendimiento secular, sino que tenía el entendimiento y el conocimiento de parte del Creador, Jehová
de los ejércitos y por lo tanto evita una tragedia. Alabado es el nombre del Señor. Oh, bendito es el nombre del Señor. Cuando hay una pareja que tiene el conocimiento de Dios, evita cualquier cosa que pueda llevar a la destrucción, al hogar, al matrimonio. Entonces dice que esta mujer, amados hermanos, intermedia ahí totalmente, y el corazón del rey es tocado y él suspende su decisión. Ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor, para hacerle rápido, que llega el momento que esta mujer toma el retorno, toma el regreso juntamente con aquellos criados que había tomado. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando ella va y llega a la casa, entonces dice que cuando ella escucha a lo lejos y se da cuenta que había una fiesta, había música, había de todo. Entonces, pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, que este hombre lo que estaba celebrando era algo que no era aceptable delante de Dios. Y no sabía que esta mujer lo que había hecho era algo bueno delante de Dios. Amados hermanos, al meditar esto, tremendamente la actitud del hombre cuando no entiende las cosas, cuando no razona las cosas que va a hacer. Dice la palabra del Señor que llega el momento, amados hermanos, cuando ella llega, y entonces dice que según la palabra del Señor, pasó el tiempo, el lapso de que este hombre estaba perdido, había perdido el conocimiento, estaba fuera de sí, o se había pasado de copa. Y entonces esta mujer era prudente. ¿Para qué le iba a hablar nada en ese momento? Usted sabe que hablar con un borracho es cosa difícil. Y entonces ella sabía que su tiempo iba a ser en vano. Ella dice que lo dejó que se dormía. Estaba anestesiado. Entonces lo dejó que se durmiera. Hasta el día siguiente, que ya le había pasado más o menos el efecto, entonces ella habla con él. Entonces ella dijo, ahora pueda entender. Entonces, amados hermanos, ahora vemos que ella le comenta y le redacta lo que Dios había hecho, que Dios había intermediado. ¿A través de quién? Primeramente Dios había usado a esta mujer, y ella va a hablar con el rey para que el rey tome una decisión diferente. Ahora, amados hermanos, entonces entendemos esta bendita palabra del Señor, que Dios obra de una manera muy especial. Cuando Dios, amados hermanos, verdaderamente tiene el control en sus siervos, Él lo dirige y Él no permite que sus hijos se ensucien sus manos en el pecado, porque el rey Saúl, su decisión era de terminar con todos, no solamente con Nabal, sino que también con todos los que estaban alrededor de él, amados hermanos, pero Dios no permitió. Entonces dice la palabra del Señor que en este momento este hombre cayó, llamado Nabal. Entonces dice que cayó algo tremendo en su vida personal, mas sin embargo él no había entendido en ese momento. Pero dice la palabra que al lapso de 10 días, amados hermanos, Dios mismo hirió la vida de Nabal y este hombre murió. Entonces hasta ahí David no había entendido el error que iba a cometer contra la vida de esta gente y este hombre. Hasta ahí entiende que él, amados hermanos, su conciencia estaba tranquila. Alabado es el nombre del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, la palabra del Señor dice, mía es la venganza. Aleluya. Pero a veces nosotros nos precipitamos. A veces nosotros como seres humanos tomamos nuestra propia decisión y entonces es donde quedamos en peor problema por no razonar. Aleluya. Pero seguimos. Vamos, dice la palabra del Señor ahí en el libro Segunda de Reyes, capítulo 6 y el versículo 15. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 6 y el versículo 15. Aleluya. Dice la palabra del Señor de esta manera: el criado que servía al varón de Dios, que se llamaba ¿quién? Eliseo. Ahora dice, el varón de Dios se levantó de mañana
y salió al ver que el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros, dijo a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Note bien esto. Primero, dice la palabra del Señor que todos los sirios se habían levantado contra el profeta Eliseo. Y usted sabe bien la historia. No es que Eliseo estuviera haciendo algo malo, algo equivocado, sino que estaba haciendo algo de parte de Dios y dirigido de parte de Dios. Pero vamos a enfocarnos en este versículo, lo que le sucede a este hombre, al criado de Eliseo. Dice que al ver él que toda la ciudad o la casa donde estaba Eliseo, dice que cuando él se levanta y ve estaba rodeada de todo aquel ejército, entonces en ese momento este joven, me imagino que era un joven, dice la palabra del Señor que él se preocupó y en ese mismo momento le lleva la noticia a Eliseo. Y entonces en ese momento dice que le hace la pregunta y le dice: ¿qué haremos? En otras palabras, la decisión la tenía Eliseo. Si Eliseo le dice: alístate y vámonos y patitas, ¿para qué te quiero? No iba a decir dos veces el criado. Le dice, por eso le dice preocupado: ¿qué haremos? Él estaba preocupado, sabía que no se iban a defender según él, según su capacidad. Él creía que hasta ahí llegaba su vida. Por eso le dice: ¿qué haremos? Pero Eliseo le da una respuesta y él le dice: no tengas miedo. El miedo es algo indispensable. Al ver cualquier cosa como seres humanos, tendemos a fallarle a Dios, tendemos a dudar, tendemos a correr. Cuánta gente se ha visto en su valentía y al final de cuentas resulta con algo diferente, resulta retractarse, resulta renunciar. Y entonces dice la palabra del Señor que este joven tuvo miedo. El miedo es algo que lo lleva al ser humano a dudar de cualquier cosa, lo lleva hasta el momento de equivocarse. Este joven dice, el profeta le dice: no tengas miedo. ¿Por qué razón? Eliseo estaba seguro de que quien lo había puesto en ese ministerio, quien lo había llamado, era alguien que nunca lo iba a defraudar. Aleluya. Él sabía que en quien había creído nunca lo iba a dejar. Amén. Por eso le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. En otras palabras, le dice: ¿por qué te preocupas? ¿A qué tienes miedo? En otras palabras, ¿en quién has creído? El problema es cuando el ser humano pone la mirada en su mismo compañero hombre y piensa que ahí está la respuesta. Pero Eliseo había creído en un Dios verdadero. Por eso le dice: no te preocupes ni tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. En otras palabras, mire qué interesante, Eliseo no había organizado nada. Es obvio que el criado o el siervo, cuando su amo organizaba algo, era el primero que se iba a dar cuenta. Y en ese momento el siervo estaba seguro que Eliseo no había organizado nada. Por eso es que él se queda sorprendido y le dice esas palabras: no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No había entendido que el poderoso de Israel podía librarlo. Aleluya. Y ahora dice la palabra del Señor que entonces ahora le dice: no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y ahora hay algo muy importante que hace Eliseo. Aleluya. Número uno, dice que él oró
Así lo dice en su palabra. Amén. Versículo 17. Eliseo dice que oró y ahora diciendo, te ruego Jehová. Empieza ahora, primero ora y luego ruega a Dios, porque Dios es el que toma el control Amén. de todo lo del ser humano. Y entonces te ruego Jehová, le dice, que abra los ojos para que vea. Este hombre, este joven, amados hermanos, espiritualmente miraba mejor que cualquiera, pero espiritualmente no había entendido. Yo creo que hasta más de la cuenta vio del ejército contrario, de los carros que estaban alrededor. Él vio más de la cuenta. Y entonces, pero ¿por qué razón sus ojos espiritualmente estaban escasos? Por eso le dice, habla Eliseo con Dios y le dice, te ruego que abra los ojos para que vea. Amados hermanos, la visión muchas veces es cortita y minuciosa, la de nosotros como iglesia, y por eso es que a veces no podemos entender el propósito de Dios, la grandeza de Dios, y necesitamos que nuestros ojos sean abiertos espiritualmente para poder visualizar el propósito de Dios a nuestra vida. Alabado es el nombre del Señor, para que nosotros no le llamemos que es algo malo lo que está llegando a nuestra vida. Las cosas indispensablemente llegarán a nuestra vida, sean buenas o sean malas, pero por lo tanto nosotros tenemos que acercarlas y ponerlas en las manos de Dios, para que sea Dios quien dé la respuesta y la salida a nuestra vida personal y espiritual. Aleluya. Este hombre no había reconocido, no había entendido que su visión era muy corta, su visión era demasiado reducida. Pero Eliseo le clama a Jehová, y te ruego que abras los ojos para que vea. ¿Y qué sucede? Aleluya. ¿Qué sucede en ese momento? Jehová abrió entonces que los ojos del criado, y este vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de ¿quién? Eliseo. De Eliseo. Es que Dios, amados hermanos, es tan bello. Dios es tan maravilloso. Él siempre tiene el cuidado de sus hijos. Él nunca nos dejará solos. Por supuesto que si nosotros no nos separamos de Dios, Aleluya. Dios siempre cuidará por nosotros. Alabado es el nombre del Señor. Ahora dice la palabra del Señor, amados hermanos, que le dice que abra los ojos para que vea y vea la grandeza de Dios. Amados hermanos, el problema es que nosotros como seres humanos, el problema lo hacemos más grande de lo que es muchas veces. Aleluya. Pero el Señor no es como nosotros. Dios no actúa de la misma mentalidad de nosotros. Aleluya. Al problema Dios no le llama problema. Amados hermanos, lo que nosotros no hemos entendido cuando tenemos los ojos todavía cerrados, vendados, es que al problema le tenemos que llamar, amados hermanos, que no es problema, porque el problema no puede ser más grande que el que solventa los problemas. Alabado es el nombre del Señor. Dios tiene el control para todas las cosas, y Él nos sacará hacia adelante cuando nosotros cada día le creamos. Amén. ¿Qué sucede ahí? Entonces ahora Eliseo, amados hermanos, ¿qué hace él? Emprende a los contrarios. No, de ninguna manera. Dice la palabra del Señor que Dios mismo, amados hermanos, al ver la sinceridad del profeta Eliseo, al ver, amados hermanos, la actitud de este hombre, ahora dice que él habla con Dios, amados hermanos, y le dice, cuando los sirios descendían hacia él, dice que él, otra vez más, ¿qué hace él? Oró. Ahora, ¿quién oró? A Jehová. ¿Y qué le dijo? Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Alabado es el nombre del Señor. Mire las cosas como dan vuelta. Aleluya. Primeramente, necesita el siervo que sus ojos sean abiertos para que él no se confunda. Y luego ahora habla con Dios para que sea Dios quien tome la decisión y no Eliseo. Eliseo tenía la autoridad, tenía el respaldo de parte de Dios
para poder hacer cualquier cosa, así como Él ora, amados hermanos, para que le abra los ojos a este joven y luego para que le cierre los ojos a los enemigos en ese momento. No hay duda ninguna que Eliseo tenía completamente el respaldo de parte de Dios, mas sin embargo él sabía, amados hermanos, que no podía desordenarse de parte de Dios en ningún momento. Era un hombre que sabía esperar el tiempo de parte de Dios, y entonces él lo que hace es orar hacia Dios. Aleluya. El problema es que nosotros, injuriados, ¿cómo vamos a orar? Aleluya. Nosotros lo que queremos es remangarnos y sacar los guantes Aleluya. y dar la solución más rápida posible. Aleluya. ¿Cómo se nos olvida que Dios es de Él la venganza? Amén. Entonces este joven era muy prudente, aparte de ser un profeta, era un joven prudente. Ahora dice la palabra del Señor que Dios mismo, ahora primero no hay duda que escucha la oración del profeta. Hay que ser muy claros Aleluya. y entendidos. Aunque Dios a cada uno de nosotros nos respalde, a cualquier gente con diferentes ministerios, pero no podemos valerlo de lo que Dios nos haya dado y pedirle a Dios que sea Dios quien lo consuma inmediatamente. Y algunos dicen, lo voy a ver que con mis propios ojos, y hasta bíblicos. Sí. Con tus propios ojos mirarás la recompensa del impío. Pero no sabe a qué se debe ese texto. A veces lo aplicamos para ver a qué persona dice la va a pagar muy caro. Y no sabemos que el asunto da vuelta como la horca que estaba preparada para Mardoqueo. Y no fue para él, fue para el que mismo la hizo. Sí. Ese es el problema. Dice la palabra del Señor que este joven, él, amados hermanos, no se amedrentó por nada. Él habló con Dios directamente. Y ahora dice que entonces él hirió este ejército con esa enfermedad. Y dice que ellos se turbaron totalmente y no pudieron, yo creo, ni verse nada, ni el uno al otro. Y entonces, ahora, ¿qué sucede? Estaban en manos de Eliseo. Eliseo hubiera, mayormente ya ciegos, ¿quién no puede vencer a alguien que no mira? Es presa fácil, ¿verdad? Sí. Así cualquiera se anima. Pero más sin embargo Eliseo no hace nada. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya en el versículo 22, que le respondió, no los mates. Le dice desde el versículo 21, al verlos el rey de Israel le preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Mire qué pregunta tan excelente. ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste captivos con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban y que se vuelvan ¿a dónde? A su amo o a sus señores. Qué maravilloso. Mire cómo Dios actúa. Dios es tan especial. Aleluya. Dios es tan maravilloso. No solo que les habían hecho daño, no solo que la intención era de terminarlos, de atacarlos, y ahora mandarlos de regreso, mire, con el estómago hasta hinchadito y con todo, mire, con la sed apagada, bendecidos, y les dicen regresa a lo mejor. Es que Dios de eso se agrada. Aleluya. De eso es lo que Dios quiere de una iglesia que no sea llena de rencor, de una iglesia que de verdad analice las cosas. Poder de Yo Dios. admiraba a un muchacho en alguna ocasión. Ese muchacho, la persona así de cara a cara le disparó, y según él dice, por su habilidad y porque era experto en esa condición, él se defendió. Según él, en ese tiempo no entendía, y el hombre lo atacó pero cerquita, como de a 5 metros, y no le pegó un disparo. Y como no le pegó con el arma, pues se trae su espada
y se va contra de él y tampoco lo tocó. Y le dice, por favor, le dice, muchacho, no me haga daño. No le había hecho daño. Y le dice, pero por favor, no me haga daño. Le dice, yo no quiero problemas contigo. Y sabe que la esposa agarró al cliente, al que estaba enojado y agrado, y lo detuvo. Y en eso el muchacho salió corriendo, pero no llevaba ni un rasgo. Cuando este joven, por supuesto que era un hombre experto en el asunto, pero más sin embargo no hizo nada, no quiso. Pero cuando él aceptó al Señor, lo primero que él hace es irle a pedir perdón al que lo iba a matar. Todo lo contrario, él no le había hecho daño. Era el otro el que lo iba a matar. No lo mató porque no pudo, ni a bala ni al machete. Y él va a pedirle perdón. Y le dice, mira, de verdad yo no sé si en qué te he fallado, te ofendí, pero el asunto es que yo te pido perdón. El hombre cayó al suelo llorando, el que lo iba a matar anteriormente. Y le dice, ¿cómo es que a cambio de ello tú vienes a mí? Le dice, las cosas cambiaron. Ahora soy yo el que vengo aquí a pedirte perdón. Aleluya. Y eso nadie lo hace. Yeah. Y lo invitó a comer. Lástima que yo no estaba ahí para que me invitara. Es que eso es lo que Dios hace, hermano. Señor, aleluya. Invitar a alguien, imagínese, pedirle perdón Aleluya. y invitarlo a comer todavía, y que pague él, pues está bueno todavía, ¿verdad? Pero pagar uno mismo todavía, imagínese. Ese es el carácter de Dios en la vida del cristiano. Amén. Solamente Dios lo hace. Este joven llamado Eliseo los manda llenos todavía para que no hablen nada. Eso es lo que Dios hace. Seguimos. Amén. Aleluya. Fíjense qué interesante que cuando vamos al libro de San Juan, capítulo 18 y el versículo 10, ahí la palabra del Señor, para avanzar porque el tiempo está breve, gloria al Señor, encontramos la vida de Pedro. Amados hermanos, este joven llamado Pedro, en ese momento, amados hermanos, Jesús estaba a punto de partir de esa tierra. Ahora, ¿qué sucede? Que ahí se agolpa la gente. Ahí se acercaron muchísima gente en ese momento. Entonces, que él iba a ser arrestado. Entonces, no que Jesús no pudiera evadirse o huir, pero él sabía que era el cumplimiento de la palabra. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento, amados hermanos, dice la palabra del Señor que Judas mismo, él tenía alarmada a la gente, ya los tenía bien asesorados, que quién era el maestro. Es obvio que la gente que iba en ese momento a apresar a Jesús lo conocían, pero como el asunto es que ellos necesitaban que Judas mismo lo hiciera con su propia actitud y con sus propias palabras y con su propio gesto y su propia boca, digamos, lo mejor dicho. Porque le dice, a quien yo me le acerque y le dé un beso, eso es para que ustedes no se equivoquen, ese es, le dice. Y se acerca y le da el beso. Entonces, amados hermanos, en ese momento, Pedro, vemos que según la palabra del Señor, había hecho promesas grandes. Le había prometido al Señor, en ningún momento te voy a defraudar. Y aunque Jesús sabía, él conoce al ser humano, que el ser humano entre más promete, menos cumple. Entre más habla, menos hace. Aleluya. Él sabía el temperamento de este hombre, amados hermanos, pero llega el momento que dice la palabra del Señor que uno de los criados del rey se acerca en ese momento, amados hermanos, y de seguro, mire que yo pienso, no lo dice la palabra de esta manera, pero yo se lo pongo de esta manera. Yo creo que este hombre, la intención quizás no era de hacerle nada al maestro. Él quizás se acerca, quizás era el otro el que traía la intención,
Pero Pedro en ese momento se injurió tanto, y dice la palabra del Señor, amados hermanos, que desenvainó la espada. Sacó la espada con ira, con enojo, y ahora dice que le va a dar a la oreja derecha. Yo creo que este hombre llamado Malco se hizo un lado. No lo dice la palabra. La intención de Pedro era de darle de una vez que ahí quedara. Es que ese es el problema, hermanos. A veces nosotros no analizamos las cosas. Hay gente, comentan ellos después de todas sus penas, sus consecuencias, es que yo no era mi intención de hacerlo, pero lo hizo. Y pagando hasta 20 años de prisión. No era su intención, pero está allá adentro. ¿Por qué razón? Por no tener el control de su temperamento. Cristianos y llamados evangélicos en la cárcel por haberle quitado la vida a alguien. Terrible. Gente que no tiene el valor suficiente, ministros en la obra de Dios, y dejan a veces viendo y conociendo en lugares pequeños, aldeas, conocen la gente por lo regular que llega a diario al templo, a la casa de Dios, y ya saben que porta un arma, porta una espada, mas sin embargo lo deja de entrar. Mas sin embargo, en alguna ocasión, este hombre, yo lo vi, le dice al líder, el diácono, y ve al hombre y le dice: usted trae un arma ahí y usted no puede entrar con esa arma. Si me la deja, usted puede entrar. Y le dice: no, pues si no, yo mi arma no se la doy a nadie. Pues le dice: siento mucho. Pues tuvo que regresarse. De repente, al poquito tiempo llega otro y él lleva un machete, pero súper afilado, como una pulgada se llevaba de afeitarse. Estaba bueno para eso. Daba frío. Y entonces, cuando le dice, le abre la puerta y le dice: bienvenido, pero sin el machete. ¿Me hace el favor de dármelo? Y le dice: está bien, yo se lo doy. Y lo deja. Y lo pone abajo, y el diácono está ahora ahí con un pie nada más danzando, pero con el otro está cargando el machete. El asunto estaba serio. Y entonces, este hombre, pues al salir le pide el machete y se lo entrega. Y le dice: aquí está. Y le dice: le agárrelo ahí. Él no tiene ni acción ni de tocar ese machete porque está contaminado. Y se lo lleva el hombre. Bueno, al tiempo este hombre vino a los pies del Señor, pero siempre el machete no lo dejaba. Siempre lo traía, y dice que porque donde él caminaba era muy oscuro de regreso a su casa. Entonces, por algún animalito, dice, se le cruzaba, pues él, pero usted sabe, ¿verdad? La mentalidad. No dejaba el machete. Y de repente este hombre, pues era tan celoso con su hija, que el que le dijera suegro, se arruinó el asunto. Y sabe que ya se sabía ahí que los muchachos le decían suegro era problema serio. Pero cuando se dieron cuenta que ya era un medio cristiano, porque aún cuando no hay conversión completa, ni los del mundo se convencen, dijeron: ahora que ya es cristiano, al salir, cuando salga, mira, le vamos a decir suegro, porque no le gusta. Dijeron: pero no, hombre, si nos va a dar con todo, mira. ¿Y no te has fijado que el machete siempre lo trae? No, dice, pero ahora es cristiano. No te la crean, le dicen los otros. Nos vamos a unir todos, el grupo, y todos al mismo tiempo le vamos a decir: hola, suegro. A ver si es cristiano. Dice, y si reacciona, salgamos. Y sabe que el hermano, cuando le dijeron suegro, le dijo: pues vamos a ver, porque yo soy cristiano, pero mi machete no es cristiano. Y se le va detrás.
Pero, olvídese, y de noche se le perdieron los muchachos. Este es el problema. Cuando todavía nada más hemos sido todavía solo arrepentidos, pero no convertidos. O sea, 50 o 40%. Aleluya. Actuamos con nuestra violencia. Ese hombre llamado Pedro todavía le faltaba. ¿Sabe por qué le faltaba? Amén. Todavía no había sido revestido con el Espíritu Santo. Sí, aleluya. Entonces, ¿qué notamos nosotros con esto? Que a veces nosotros estamos dentro de 4 paredes adorando a Dios, pero todavía no estamos totalmente entregados al Señor. Hace falta que el Espíritu Santo nos moldee. Aleluya. Poder de Dios. Que Dios nos cambie. Amén. Ahora, por esta razón, que le dio, y no es que a la oreja. Olvídese que estaba pensando en tamales, ¿no? De una oreja. ¿Qué iba a hacer con una oreja? Quería la cabeza completa. Pero Dios no permitió que ese hombre cometiera un asesinato. Entonces, mayormente si le fue por detrás, ¿verdad? Es obvio, porque si a la oreja le dio, no fue de frente. Entonces era peor, era doble delito. Entonces, ahora vemos, amados hermanos, que el Señor, ahora, mire cómo Él actúa. Entonces dice que le cortó la oreja al siervo. Ahora, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada y la vaina, en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Mire qué interesante. Jesús, con una prudencia tan excelente, amados hermanos, es que de verdad cuando Dios está en el asunto, las cosas son totalmente diferentes. Dios no quiere que sus hijos se contaminen en cosas de este mundo. Aleluya. Dios siempre lleva el control. Seguimos. Señor, Ya aleluya. voy a terminar, tranquilito, que todavía, si dejó la olla hirviendo, no se preocupe, el Señor llevará el control. Aleluya. Aleluya. Seguimos más adelante. Vamos a ir al libro de Números. El libro de Números, capítulo 22. Aleluya. Esto está como para seguir. Gloria al Señor. Aleluya. El libro de Números, capítulo 22 y el versículo 11. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mientras usted encuentra: este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlos. Mire qué interesante. Yo sé que usted se sabe bien este pasaje, y como lo sabe bien, me va a ayudar ahora. Aleluya. Dice la palabra del Señor que este hombre llamado Balac, amados hermanos, tenía odio contra esta gente. Dice que lo vio crecer frecuentemente, y cada día él estaba preocupado, y él pensaba, amados hermanos, que a la hora que él se parara al frente de ellos y quererle hacer la vida imposible, se le iba a complicar el asunto. ¿Por qué razón? Porque ellos cada día iban creciendo numéricamente y obvio poderosamente. Y este rey, este hombre llamado Balac, se queda con una ira, con un enojo, con un egoísmo, con todo lo que el mal que le pudiera llegar y visitarlo, él lo atrapaba todo. ¿Por qué razón? Porque él, amados hermanos, dice que vio que crecían, avanzaban tanto en toda la tierra. Ahora, ¿qué sucede? Entonces dice que él se da cuenta de este hombre llamado Balaam, y por supuesto, de seguro que ya conocía algo, la trascendencia de Balaam, y por supuesto, por eso se acerca a él y le hace una oferta. Porque el frío, dice por ahí una anécdota, un refrán, que el frío sabe a dónde se puede acercar, ¿verdad? ¿O sí no me entiende eso? Que el frío sabe a dónde se acerca, a donde él ya conoce, y haya que ahí va a estar fácil. Aleluya. Pero a donde no, olvídese, Satanás es astuto. Entonces,
Ahora este hombre llamado Balac se acerca a Balaam y ahora le hace una propuesta, le hace una oferta y lo manda a llamar. Y entonces, pero hay algo muy importante, que Dios está en medio del asunto ahí, y Dios le dice a Balaam: no vayas a esa cita. Y entonces, y él le habla por segunda vez: no puedes ir. Y este hombre, amados hermanos, él hace lo contrario. Él dice: sí voy a ir. Y él le dice: no vayas. El problema es, amados hermanos, que cuando el hombre es rudo y testarudo, no entiende. Aunque a veces Dios le diga: no puedes hacer eso, él dice: sí, lo voy a hacer. ¿Cuánta gente toma decisiones equivocadas, incorrectas, por no esperar el tiempo de Dios? Aleluya. Hay gente que me ha comentado, hemos hablado, que está en problemas serios en el matrimonio. Problemas serios. Y a veces yo le digo: se la pidió a Dios. Y él dice: no. Cuando nos casamos fue una gran pachanga. Y ni luna de miel hubo, porque ambos borrachos y tirados en el suelo. ¿Y cómo puede creer que Dios va a estar en el asunto? Pero cuando se le pide a Dios, Dios toma el control. Amén. Se toman decisiones equivocadas. Y por eso es que a veces nos va mal y decimos: pero ¿por qué, Señor? Y Dios está lejos de nosotros. Aleluya. Este hombre, Dios le dijo que no fuera, pero él hace todo lo contrario. Le hace la oferta a Balac y le dice: mira, ya tengo la idea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero yo no puedo hacerlo, pero tú eres el indicado. Es que tú eres más inteligente. Hay que tener cuidado con eso. Lo envía a mi padre, lo envía mi tío y le dice: mira, es que tú tienes una terapia, pero ¿cómo le haces saber? Mi hijo se robó la muchacha y el papá está, pero ya te imaginas, como el que mencionamos, que le dijeran suegro. Y le dice: y ya mandó decir que yo no puedo ir, ni mucho menos mi hijo. Tienes que ir tú. Tú eres, mira, inteligente. Te lo vas a convencer. Y mi papá en ese tiempo estaba 40 o 50% en el evangelio. Porque alguien que está por lo menos al 98% no toma ninguna oferta incorrecta. Y le dice: yo quiero que vayas a hablar con ellos para que el asunto quede en paz y no haya problema. Mi papá no pensó 2 veces y se va, y sabe que como eran grandes amigos y del mismo rango, y entonces tranquilo, mire que nada, le dijo el hombre, y le dice: mira, yo no entiendo cómo tú de verdad me has ganado, le dice a mi papá. La verdad que mejor llamemos a estos muchachos que vengan y vamos a comer y vamos a beber. Mi papá dijo: ya estuvo hecho todo. Y por allá estaban los aquellos, allá mire, escondiditos, y lo mandan a traer. Y ya va mi tío, la esposa y los 2 muchachos, la pareja. Siéntense. Y ellos por ahí, pues, les dice: tranquilos, mis hijos, hasta de hijo trata al yerno. No ha pasado nada. Ahora hay algo arreglado y vamos a comer y vamos a beber. Y entonces, pero dice el hombre, el de la casa: pero es que una fiesta, cuando hay fiesta, sin música no es fiesta. Traigamos música. Y entonces llevaron la música. Llevaron música. Aquello de cuerdas en aquel tiempo. Todo manual. Y llevaron los músicos. Cuando llegan los músicos y empiezan con su primera, dice el hombre: pero esta fiesta sin música no es fiesta, y sin mujeres tampoco es fiesta. Hay que traer mujeres para que vengan. Llevaron mujeres y empiezan.
Y empezó la fiesta, la pachanga. Y ahora dice, pero esta fiesta no está buena. Todo lo que quería ya está. Pero hay algo que hace falta. Que el que vino a intermediar, que lo quiero ver bailar. Y cristiano. 50 o 40%. Ay, hermano. Y mi papito empieza. Se le olvida que tenía privilegio. Yo le comento lo que yo sé y conozco, no lo que otros me comentaron. Se le olvidó. Y olvídese, y después venga y como en su tiempo olvídese. Y ahí, y cristiano no se le había olvidado todavía. Ese es el problema. Pueden pasar 20 años y hay gente que no se ha olvidado las mañas que traía del mundo. Él lo sabía mejor que todos. Y dijeron, lo hace mejor que todos, más mejor que los jóvenes. Y ahora le dijeron, mira, ¿qué hace falta ya? Un trago. Tranquilo. Y él no dice no. Y se echó 2, 3. Y ahora con 3 dice, ahora me voy. Y sabe que cuando se va, salió con una de la misma fiesta. Y quién sabe, usted sabe para dónde. Y si no sabe, pues ni pregunte. Ahora, dice mi tío, no vayan a decir nada. Porque mi hermana, no mi madre, es enojada. Tranquilito, nunca se supo nada. Todo tranquilo. Pero como no hay nada oculto, alguien que no estaba en la fiesta y lo ve que andaba por El Salvador, por Guachapán, hasta allá andaba. De Guatemala al Salvador. Y allá lo ve. De ese no se escapó. Trae la noticia y al pastor y a todos, y olvídese, se arregló el asunto, se armó el asunto. Este es el problema. Por eso le dije que el frío sabe a dónde se acerca. Aquel que está más débil. Balaam. Por eso aquí lo de la palabra lo cataloga como una persona de soborno. Dice que le dice, ve y maldicen a este pueblo. Y así pues el asunto se arregla. No dejan de crecer y todo lo contrario va a suceder. Y ahora, el versículo 12 le habla, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas. Pero como la persistencia de Balaam, una y otra vez le dice, ve, y le envía criados, le envía mensajeros y le envía regalos. Y entonces, mire que Satanás sabe cómo convencer al hombre. Él sabe con qué seducirlo más fácil. Y le llegaba. Y él dice, ¿por qué no ha venido todavía? ¿Y por qué no ha venido? Vayan otra vez. Ahora dice la palabra del Señor que entonces llega el momento, amados hermanos, que este hombre se va. Bruscamente, rústicamente, él manda ensillar su propio asno y se va. Ya en el versículo 23, ahí dice la palabra del Señor que él se va. Y cuando él se va, amados hermanos, emprende el camino y lleva a sus criados también detrás de él. Y ahora, ¿qué sucede? Amados hermanos, que en ese momento dice la palabra del Señor que cuando van en el camino, ahora, ¿qué sucede? Que el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. El 27. Cuando el asna vio al ángel de Jehová, se echó que al suelo. Mire que esto ya para hacerle corto toda la historia. Porque primero lo aprieta para que entienda. Primero le habla. Y por último, el asna se echó al suelo. Ya la había azotado. Ya le había pegado al asna. Y ahora, pero note bien lo interesante, ¿dónde está el error? ¿Dónde está el problema?
que dice el 27, cuando el asna vio al ángel. ¿Qué entendemos nosotros de esto? ¿Qué entendemos? Que en ese momento era más inteligente, para que me entiendan y ser más rápidos, el asna que este hombre llamado Balaam. Tenía más visualidad. Balaam, yo creo que físicamente miraba perfectamente bien, pero le ganaba el asna. No pudo ver el ángel, teniendo aquellos tremendos ojos, y no pudo ver el ángel. Aleluya. ¿Qué necesitaba este hombre? Que sus ojos se fueran abiertos, que pudiera ver la grandeza de Dios. Pero es difícil cuando el hombre está lleno de ego, de orgullo, de soberbia, poder ver lo más allá, lo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Poder ver una visión, poder ver poder sentir las caricias de Dios. Aleluya. Si hay soberbia en el corazón, está lejos. Yeah. Por eso Dios, amados hermanos, tuvo la gran misericordia de mostrar lo que estaba pasando a esa asna, Sí, Señor. para que este hombre entendiera, amados hermanos, que no es por la elocuencia, no es por lo que el hombre tenga, por su rango, por lo que sepa, es por la sinceridad en su corazón, amados hermanos, porque Dios no se agrada de la soberbia, Dios no se agrada del rencor, Dios no se agrada en ningún momento de la ira, amados hermanos. Por eso dice la palabra del Señor, Cristo mismo Él dijo en alguna ocasión, airaos, pero no pequéis. Aleluya. Porque cuando hablamos y soltamos, parecemos la serpiente, que allí va el veneno. Y ese es el peligro. Pero este hombre, amados hermanos, no había entendido. Entonces dice que ya la tercera vez, amados hermanos, que ella vio, amados hermanos, aquella luz, aquel resplandor, y no había para dónde esquivarse, pues ella ya había tratado, pero no se había podido. Pero ya la tercera vez no había a dónde, ya estaba estrecho, y entonces no le queda más que tirarse al suelo. Esa era la opción. En otras palabras, si el asna, siendo un asna, se humilló a Dios, y el ser humano muchas veces no se humilla. Aleluya. Ella se humilló, se tiró al suelo, y el ingrato todavía queda arriba, y ajuste de pena no solamente está ahí, sino que todavía la azota. Es difícil entender cuando el hombre se aferra a su propio pensamiento. Amados hermanos, solamente Dios puede tener misericordia. Aleluya. Ahí por eso dice la palabra que la azotó. Y entonces dice que esta asna abrió, o Dios mismo abrió la boca de la asna para que le hablara, amados hermanos, a Balaam, para ver si así entendía. Y le dijo, ¿cuánto tiempo te he servido? Desde cuando nací hasta el día de hoy. Es posible que ni agua le había dado en esa trayectoria, mas sin embargo el asna no había murmurado. Aleluya. Pero le dice, hasta del día que te nací y hasta ahora te he servido, y cómo tú me pagas, queriendo defenderla. Aleluya. La vida de este hombre, y él no había entendido. A veces el hombre está a punto de morir y no entiende. A veces dices que yo soy tan listo y por eso es que me defendí. Nada de eso, de lo contrario. Dios es el que ha tenido misericordia. Amén. Dios quería un propósito para que un día el ser humano entienda Aleluya. y testifique la gracia de Dios, que a pesar de que andaba en soberbia, a pesar de que andaba en rencor, en placeres, en deleites, en pecado, mas sin embargo ahí Dios tuvo misericordia de guardarlo, no porque le agradara la mañosería, fechonería que hacía ahí, sino porque Dios tenía un plan en su vida de salvarlo. Y a veces el hombre no entiende. Aleluya. Pero Dios, amados hermanos, mire qué interesante,
que Él es el único que puede abrir nuestros ojos para que el hombre pueda apartarse del mal camino, salga de las decisiones erróneas, salga del camino equivocado, de actitudes equivocadas, y pueda entender y pueda ver la luz de la palabra del Señor, y pueda entender que su vida necesita un cambio, que su vida, amados hermanos, pueda tener algo más allá de lo que el mundo ofrece, pueda tener un cambio sobrenatural en este mundo. Solamente Dios puede hacerlo. Amén. Porque gente que no se le puede decir nada, aunque lo blanco le diga, mire, este blanco, él dice es negro, ¿y quién puede sacarlo de ahí? Pero Dios mismo puede cambiar la vida del hombre. Y cuando abre los ojos del hombre, entonces el hombre puede entender que está en el error, que está equivocado totalmente. Por eso es que mire, si no Pablo no hubiera entendido, amados hermanos, Pablo, si no llega el momento que tuvo que ayunar, aunque él no sabía que era ayunar, aunque él no sabía, pero dice la palabra del Señor que estuvo por 3 días y por 3 noches acostado, botado con no sé yo cómo. La realidad es que estuvo sin poder ver la luz del día. Pero cuando Ananías va y le habla a Dios, Ananías, que vaya a orar por este hombre llamado Saulo, entonces, amados hermanos, en el momento que él va a orar, dice que de sus ojos inmediatamente cayeron como escamas de sus ojos o de sus párpados, amados hermanos, y en ese mismo instante él pudo recibir la presencia del Espíritu Santo, y luego dice que fue sumergido en las aguas, alabado sea el nombre del Señor, y pudo recobrar la vista. Aleluya. Yo no sé cuál es lo que a nosotros nos detiene como iglesia, como humanos, como cristianos. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que quitar? Poderoso Jesús. Yo no sé cuán grande sea la venta, la que a nosotros no nos deje entender la grandeza y el propósito de Dios. Pero Dios sí lo sabe, y de algo estoy seguro, que Dios está interesado en que su pueblo haga un cambio, que nosotros podamos quitar esa venda y le digamos al Señor, ¿cuál es lo que a mí no me deja crecer espiritualmente? ¿Cuál es lo que a mí no me deja? Si es soberbia, si es orgullo, si es envidia, si es lo que yo tengo, lo que poseo, oh, yo te lo entrego en mi mano, y haz tú en mi vida tu propósito en mi vida. Aleluya. Yo creo que hasta ahí será algo diferente en nuestra vida. Hasta ahí nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, y no solamente en nuestra vida, en gente que está a nuestro alrededor, no solamente en la gente que está a nuestro alrededor, al pueblo, al mundano y a nuestra familia, nuestros hijos, los amados hermanos que están en el mejor momento de la rebeldía. Este es el tiempo que nosotros necesitamos que Dios alumbre nuestros ojos y podamos ver la grandeza de Dios, que Dios, amados hermanos, hará algo por sus hijos, hará algo por su pueblo, y su pueblo entenderá que Dios mismo hará la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Ese es el propósito de Dios, Maravilloso. que abramos nuestros ojos Amén. y podamos ver la gloria de Dios a través de esta palabra. Póngase en pie y démosle gracias al Señor. Poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Maravilloso Jesús. Y adoramos, Señor, y te bendecimos, oh Rey. Gracias, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. Alabado tu nombre, Jehová. Muchas gracias, bendito Dios. Ayúdanos, oh Rey, danos paciencia, danos la fuerza, Dios mío.